Chicos, ¿qué tal? Os voy a mandar otra clase más sobre la ilustración. Bueno, mi intención no es que aprendáis o porque conozcáis la literatura que nos queda de aquí a final de curso de manera profunda, pero sí unas pinceladas para que lleguéis a segundo de BUP, para que terminéis el curso y sepáis un poquito lo que entraba dentro del currículum, ¿vale? La ilustración es la literatura, y la literatura de esta época se dio en el siglo XVIII. Digamos que en España no fue muy estudiada, sobre todo porque venía justo después de la literatura del siglo de oro, del siglo XVI y la del siglo XVII, donde hubo grandes nombres como Cervantes, escribió el Lazarillo, Lope de Vega creó el Teatro Nacional y, como habéis visto anteriormente, nuestros poetas crearon grandes sonetos como Quevedo y Góngora. Pero aún así, esta literatura es muy importante porque creó o digamos que fundamentó, asentó nuevos géneros literarios que antes no había y también fue el germen de la Revolución Romántica, ¿no? De la literatura romántica que vendrá posteriormente. Y tenemos que hablar antes que nada, bueno, pues que en el siglo XVIII lo que hay se llama el siglo de las luces, seguro que lo habéis estudiado en historia, o suena, y hay una revolución industrial que empieza en Gran Bretaña y luego se pasa a Francia. Esta revolución industrial, además de nuevos inventos, se crean nuevos inventos como el ferrocarril, las vacunas, aparecen inventores como Newton, grandes músicos como Mozart. Todo este germen revolucionario hace que se incremente la clase burguesa y que empiece a tener grandes posiciones frente a las monarquías y frente a otros tipos de clases, ¿no? Y imponen su forma de pensar. ¿Cómo? Pues a través de un pensamiento completamente racional, es decir, que se base en datos y que sea útil y positivo. Es decir, intentan desterrar todo lo que son las creencias, las supersticiones, las religiones, hasta determinadas monarquías. Ya veis que en Francia se terminó con la monarquía absoluta, con la Revolución Francesa. Todo este corriente de pensamiento que se basaba en los datos, en la experimentación, en la realidad, la inteligencia, el cultivo de la educación, se reflejó, por ejemplo, en Francia en la enciclopedia. ¿Os suena? Que Voltaire pues digamos que introdujo sus ideas más importantes en la enciclopedia. Grandes pensadores de la época, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, los franceses, y también pues Kant fue un gran pensador también de la época. En cambio en España, aunque también hubo esta corriente, digamos que todavía España estaba imbuida en una... tenía una sociedad todavía muy rancia, donde todavía había supersticiones, había mesta, había mayorazgos, la Iglesia tenía todavía la Santa Inquisición, todavía había una monarquía. Primero entraron los Borbones en España, posteriormente entraron en la segunda mitad del XVIII Carlos III, quería imponer digamos que una monarquía ilustrada, reuniéndose, o sea, agrupando con él a buenos pensadores, que aquí, bueno, hubo algún literato que trabajó para Carlos III, para intentar sacar a España de ese atraso, que, bueno, al final casi no lo consiguieron, ¿no? Y aquí es donde entramos a hablar un poco de la estructura que había en España, ¿no? Que era una estructura social muy descompensada, y que todavía había mucho analfabetismo y muchas supersticiones y una sociedad, como hemos dicho anteriormente, muy rancia. Es aquí donde nace una nueva literatura también en España. ¿Qué literatura es? Una literatura didáctica. ¿Qué es una literatura didáctica? Pues una literatura que busca una utilidad, que forme a las personas, ¿vale? Que intente formarlas, que les enseñe el camino, que les destierre ideas que no tenían ningún tipo de fundamento. Para ello hubo una gran revolución en la prensa, es decir, digamos que la gran revolución de la prensa tuvo lugar en el siglo XVIII, aunque digamos que todavía los medios de comunicación, sobre todo estos medios escritos, estaban muy influenciados por la burguesía, es decir, seguían las directrices marcadas por determinados sectores burgueses, por lo cual tampoco llegaban a todas las clases sociales. Bueno, podemos nombrar como Ocasión Desastre, un gran periódico de la época, el Diario Extranjero de Mariano Nipo, etc., ¿no? Fue en esta época también donde se creó la Real Academia Española y otras tantas instituciones. Os he colgado también en el aula virtual, ¿vale?, un esquema de la ilustración un poco amplio para que leáis un poco cómo es esta etapa, ¿no? Y qué grandes autores españoles, grandes autores de la literatura, pues se afianzaron en esta etapa. Como hemos dicho anteriormente, no se puede comparar igual con otras etapas, pero fue importante porque se creó una nueva literatura, sobre todo en prosa, amparada en la didáctica,
y se afianzaron grandes nombres que os mostraré posteriormente, ¿no? Uno de los más importantes en prosa, que es por el que vamos a trabajar esta semana, es el padre Feijóo. Como no sé si lo conocéis, es gallego, Fray Benito Feijóo, perdón, y él creó el ensayo. ¿Vale? No creó el ensayo, pero digamos que afianzó el ensayo en la literatura española. ¿Qué es un ensayo? Pues un ensayo es un escrito ágil, en prosa, donde de una manera subjetiva el autor muestra, no es que muestre sus ideas, sino que intenta desterrar mitos o falsedades sobre determinadas materias. Y todo siempre con un fin divulgativo, ¿vale? Con un fin divulgativo y de enseñanza. Os enviaré un ensayo de Feijóo para que analicemos el tema, el resumen y para que veáis que a pesar de ser del 18, pues tenía unas ideas bastante avanzadas para la época, ¿vale? Tenemos que también hablar aquí de otros autores como Cadalso, José Cadalso, que escribió Cartas Marruecas, no sé si os suena un poco, probablemente sí. Es un género epistolar, también prerromántico, en el que a través de un viaje que hace un joven marroquí, Gael, no, perdón, Gael no, es Gacel, visita todos los países, provincias y otros lugares diferentes de Europa y compara unas culturas con otros. Es también una especie de obra didáctica. Otro autor muy, muy importante dentro de la Ilustración y también en prosa, en el siglo XVIII, es Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos. Digamos que se unió a Carlos III como grupo de ilustrados para intentar revitalizar el país, sacarlo de sus antiguas costumbres, darle una nueva vida económica, etc. Escribió obras muy importantes como la Reforma sobre la Ley Agraria y otras tantas parecidas sobre determinados temas que afectaban al país, ¿no? También cultivó la poesía. Y él pensaba que la poesía, no como anteriormente, que en el barroco, donde todo era muy retórico y muy recargado, debía ser una poesía simple, y no solo simple, sino que sirviera a algún fin, es decir, tiene que ser útil. El arte en esta época es utilitarista, es decir, tiene que ser útil para algo, para algún tipo de causa. También puede ser que el arte te despierte alguna emoción y entonces también es útil, ¿vale? ¿De acuerdo? Otro de los géneros que se cultivó mucho en el siglo XVIII en la Ilustración fue la fábula. Dos grandes fabulistas de la época eran Iriarte y Samaniego. No sé si los conocéis también. Se basaron mucho en las fábulas antiguas de Esopo. Y como ya sabréis, pues la fábula es un pequeño relato, una pequeña historia, protagonizado por animales. Estos animales están personificados y siempre contiene una moraleja al final. Es decir, una moraleja que la puedes aplicar a la propia historia o a la vida real, es decir, a los diferentes aspectos de la vida. Igual también trabajamos una fábula, ¿vale? Para que vosotros la veáis y me contéis un poco cuál es la moraleja y cómo se puede aplicar esa moraleja a la vida real. Como podéis comprobar, es una literatura muy didáctica. Otro nombre importante dentro de la Ilustración, que no me gustaría dejarlo pasar, que probablemente también lo conozcáis, es Moratín. Él escribió El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín, ¿vale? Es que tiene un hijo que es Nicolás. El hijo escribió poesía y el padre, Leandro Fernández Moratín, es muy conocido por El sí de las niñas. Esta fue una obra de teatro que, bueno, respetaba las tres reglas, las tres unidades, que era la de tiempo, la de lugar y la de espacio. Digamos que en esta época se intentaba copiar todo lo francés, ¿no? A nivel teatral o a otro tipo de géneros literarios y demás. Entonces se buscaba el clasicismo, el refinamiento, el orden, el concierto, nada que ver con lo barroco, ¿no? Que era todo muy reiterado, se buscaba el arte por el arte, el extrañamiento en el arte, lo rococó, tanto en literatura como en el resto de las artes. Bueno, pues en El sí de las niñas es una obra que se hizo para divertimento. Está basada un poco en La escuela de mujeres de Molière, aunque bueno, esta, como ya he dicho, es una obra mucho más clásica, y trata sobre Don Diego, con la madre, bueno, trata sobre una chica muy jovencita que tiene 16 años, que su madre quiere casarla con un señor mayor de 60, que se llama Don Diego. Bueno, y al final, después de muchos enredos, al final ella está enamorada del hijo, o del sobrino, perdón, de Don Diego. Al final, después de muchos enredos, se casa con quien ella quiere, con una persona joven. Y la moraleja de la obra, que también la tiene, es que, bueno, no se pueden obligar a los matrimonios, no pueden hacerse matrimonios forzados, que en aquella época se hacían mucho, hasta hubo varias
varias leyes para impedirlos, porque esos matrimonios nunca van a funcionar, ¿no? Digamos que es la moraleja de esta obra. Bueno, pues como os he dicho anteriormente, estos autores son los más importantes de la Ilustración, el siglo de las luces, es decir, que se abre un poco el conocimiento, lo que se busca es el conocimiento, los datos, el raciocinio, la inteligencia, la educación de todas las clases, se relega un poco todo lo que es la superstición, la religión y demás. Y lo que se busca también es una prosa didáctica en España, una prosa que sirva para desterrar lo que hemos dicho anteriormente y para enseñar a la gente las verdades sobre determinados temas, o más que nada desterrar mentiras sobre determinados temas. Aquí Feijóo, como ensayista, es un gran referente. Escribió Teatro Crítico Universal, que tiene 8 tomos y trata sobre todo tipo de temas, es decir, desde la mujer hasta política, hasta agricultura, etc. La fábula también es un género recurrente en esta época, como hemos dicho anteriormente, Iriarte y Samaniego son muy importantes, y Cadalso como prosista, ensayista y, Cadalso como prosista, con sus cartas marruecas, Jovellanos como prosista y ensayista, y Leandro Fernández de Moratín como dramaturgo. También se cultivó la poesía, aunque en menor medida, y con menos, digamos que, fama o renombre, ya que veníamos de una poesía muchísimo más importante, no más importante, pero mucho más cultivada, que se cultivó en el siglo XVII y el XVIII, que es el barroco y el renacimiento. ¿Vale? Bueno, pues como tarea os enviaré un ensayo de Feijóo. Como sabéis, es gallego, es un ensayo sobre la mujer, y quiero que, bueno, os pondré en unas instrucciones lo que tenéis que hacer. Sobre todo sacar el tema, el resumen y un poco del pensamiento crítico del mismo, ¿vale? ¿Qué tipo de enseñanza nos quiere reflejar aquí el autor, ¿de acuerdo? Probablemente, no lo sé, también igual busco unas fábulas sobre Iriarte y Samaniego para que le busquéis la moraleja y si podéis aplicarla, uno de estos dos autores, no de los dos, y si podéis aplicarla a la vida real, ¿de acuerdo? Bueno, es un resumen muy sencillito de lo que es la Ilustración, pero bueno, más que suficiente para la etapa que estamos viviendo. En fin, bueno, pues espero veros pronto y que estéis todos muy bien. Venga, chao, chao, un saludo. ¡Mua!